En la evaluación de las técnicas proyectivas gráficas tenemos siempre dos núcleos o ejes de observación y análisis, las pautas formales y las pautas de contenido. Las pautas formales sabemos que son aquellas que hacen a la estructura de base de la personalidad, tales como es el tamaño, el emplazamiento en la hoja, los detalles, las perspectivas, las proporciones. En cambio, los contenidos son específicos de cada uno de los test proyectivos existentes, el test de la casa, el test del árbol, el test de la familia. Cada uno de estos test tienen, se llama contenido a las partes que definen a ese objeto. Pero el trabajo que hoy comentaremos se refiere a lo que hemos titulado como nexos articuladores o contenidos articuladores. Con este concepto englobamos aquellas partes del dibujo que sirven como puente para conectar distintas áreas de la personalidad. Tenemos tres nexos articuladores en la tríada HTP. Recordemos, siempre es importante repetirlo, que el HTP puede ser tomado como test independiente, cada uno de los tres que componen, esta tríada, el test de la casa, que tiene toda su teoría y sus contenidos específicos, el test del árbol y el test de la persona. Pero a la vez, cuando los integramos en su conjunto, y cuando decimos esto es lo que entendemos por análisis del HTP. No es solamente analizar cada test en sí mismo, sino también integrar los puntos en común que haya en toda la información obtenida. Por ejemplo, el emplazamiento que privilegió el evaluado en esos tres dibujos, si es siempre el mismo, porque a lo mejor hace la casa en la zona superior, el árbol en la zona inferior y la casa la persona en la zona derecha. Entonces ahí tenemos que articular. Entonces, por un lado es el test individual y por el otro lado el test en su conjunto. Por eso siempre decimos que es bueno tomar los tres, ya que ellos son como la parte más primitiva y más primaria de nuestra personalidad. Bien, volvamos a nuestro tema entonces. El contenido o nexo articulador, por ejemplo, en el test de la casa, está en el trazado continuo que puede haber entre el techo y las paredes. Sabemos que el techo vehiculiza aspectos de la realidad mental, los procesos del pensar, las preocupaciones, obviamente en torno a la vida hogareña, en torno al sí mismo, ya que la casa, entre otras cosas, es exploradora de esto, de dinámicas familiares o vinculares personales del sujeto, pero también tiene que ver con el esquema corporal. En el caso de la figura humana, el nexo articulador es el cuello, pero a diferencia, por ejemplo, de la casa, aquí hay un contenido específico. En la casa solamente va a tener que ver con que estén continuas o pegadas, si lo queremos decir así, las paredes al techo, y no que haya una disociación y que el techo quede a distancia, a veces de unos milímetros, a veces mucho más exagerada, a veces es todos los trazos que componen los tramos del objeto los que están disociados. Nos referimos específicamente al que conecta el límite entre la pared y el techo. En el caso del cuello en la figura humana, el nexo articulador, que es el cuello, tiene dos puntos de inserción. El nexo superior sería la parte superior del cuello al contorno de la cabeza y la parte inferior del cuello al hombro, a los hombros. Bien, en el caso del dibujo del árbol, el nexo articulador es que la copa esté unida al follaje, más allá después de la forma que tenga y de la estructura del trazo, porque esos son otros temas a elaborar. Por eso a veces un dibujo puede parecernos visualmente semejante a otro y pensar que por ahí correspondería a la misma interpretación, pero cada dibujo es diferente porque cada persona es diferente. Entonces siempre tenemos que ver lo que hay en común y lo que hay de singular. A veces yo puedo tener una forma similar, por ejemplo, haber hecho un tronco semicurvo con copas con follaje en arco, pero resulta que la ubicación, el emplazamiento, el tamaño, la coloración, el ancho del trazo son totalmente diferentes, y eso da un dinamismo y una especificidad a la inferencia que uno hace. Bien, el concepto global entonces de estos nexos articuladores, que recomendamos por ahí que sea una de las cosas que uno visualiza. Volviendo por ejemplo al tema de la casa que ahora están viendo, ustedes podrán ver que hay una disociación. Las líneas laterales del techo no juntan con la de la pared. De más está decir también que se trata de un dibujo un poco pobre en detalles, la ventana vacía,
mala inserción, están casi caídas al borde del suelo, la puerta pequeña, no hay tabique divisor entre la pared y entre la puerta y la ventana, no hay chimenea. Es un dibujo muy básico y esquemático. Se trataba de una persona con un cuadro de psicosis y con base orgánica. Es importante destacar que la casa en general es uno de los test que muchas veces algunos evaluadores dejan de administrar porque resulta como muy poco informativa, pero sin embargo de la triada HTP la casa esta es la que está ligada en principio más profundamente a todo lo que es el esquema corporal y la imagen corporal. O sea que la casa también, cuando hay trastornos de la imagen corporal o por ahí hay un accidente o un estrés postraumático y si hay a veces daño orgánico, justamente la casa es el primer test que va a mostrar. Así también cuando una persona se está descompensando o a veces un cuadro de demencia que todavía no ha sido diagnosticado. Es decir, solamente en casos graves como demencias, esquizofrenias, la casa se altera en su estructura, pero más que nada en la estructura a veces no aparecen tantas cosas bizarras como pueden aparecer a lo mejor en un árbol o en la persona, sino que simplemente lo que se va desestructurando es como quien dice, su estructura formal, la unión entre las paredes, la falta de simetría en la ubicación de puertas y ventanas. Es por eso que es importante siempre no dejar de administrarlo. En el caso del árbol, de los nexos articuladores, digamos, es el que tiene una interpretación como más neurótica, más de una sintomatología menos importante o menos grave. En realidad, por ejemplo, en el caso de la figura humana, como la que están viendo, ustedes podrán ver que están las dos inserciones separadas, está como la cabeza en el aire. Este es el test de la persona bajo la lluvia de una persona de alrededor de 40 años. En el DFH, en el dibujo de la figura humana que habíamos tomado precedentemente, también se vuelve a reiterar esa pauta. Sabemos que la figura humana está ligada a aspectos de la realidad actual, sentimientos actuales, pero la persona bajo la lluvia apunta a aspectos más inconscientes o más latentes. Por eso cuando involuciona la producción gráfica en la persona bajo la lluvia, uno sabe que a veces puede haber una patología de base que obviamente la vamos a chequear después con el cuestionario deshidratativo o algún test de psicología profunda como el TRO, el Roger, el TAT. Bien. ¿Qué significa entonces estas disociaciones en estos nexos articuladores? Justamente una disociación hasta un aislamiento entre los procesos del pensar y los procesos del sentir. En el caso del cuello, específicamente en la figura humana, el cuello es un articulador que tiene que ver con la adecuada o inadecuada posibilidad de regular los impulsos, tanto internos como externos, tanto hostiles como emocionales. Es decir, que cuando hay una inadecuación en el tratamiento del cuello, hay muchas formas de esto. A veces un tronco ancho, un tronco delgado, un tronco monolineal, un cuello monolineal. Esto da cuenta de que el sujeto tiene defensas insuficientes para regular los impulsos, tolerar las presiones y las frustraciones. En el caso de la casa, apunta a un déficit en el esquema corporal y una patología también profunda. Y en el caso del árbol, es el que tiene, una sintomatología menos grave, es una disociación, que puede ser de tipo neurótica, entre lo que la persona piensa y lo que puede hacer, entre lo que siente y lo que sus pensamientos le mandan. Por lo tanto, eso genera también a veces conductas de aislamiento social.